Buenos días. En este módulo vamos a ver cuáles son las actividades que el equipo de planificación del desarrollo comunitario, o sea, el equipo que se encarga de soportar las comunidades locales, pueden hacer para soportar ese desarrollo. En específico, cómo pueden sacar fondos para desarrollar estas ideas. En este módulo vamos a ver diferentes actividades. La primera es cómo se lee una convocatoria, luego qué es un proyecto de desarrollo comunitario, cuáles son las actividades del equipo de planificación, cómo pueden ellos desarrollar una idea de proyecto junto a las comunidades que van a soportar y cuáles son esas actividades necesarias para luego presentar una propuesta que sea financiada por diferentes instituciones. Comenzamos. Primero, hay que tener en cuenta que los gobiernos y las instituciones internacionales persiguen diferentes políticas. Para soportar esas políticas que quieren que sean desarrolladas en los territorios, muchas veces los gobiernos y las instituciones van a publicar unas convocatorias. Estas convocatorias, que financian actividades específicas, se centran en temas específicos. Pueden haber convocatorias para soportar el cambio climático, todas las actividades para mitigar el cambio climático o adaptar al cambio climático. Pueden haber convocatorias para soportar los derechos humanos de las poblaciones involucradas. Pueden haber convocatorias para también apoyar el crecimiento sostenible de las comunidades. Hay también que tener en cuenta que no solo hay temas específicos, pero muchas de estas convocatorias también van a apoyar grupos objetivos específicos. Hay convocatorias que se centran en los jóvenes, otras que pueden centrarse en poblaciones desplazadas, por ejemplo, o víctimas del conflicto. Hay otras convocatorias que se centran en todos los que se ocupan de agricultura o poblaciones rurales, etc., o también mujeres. Pues hay también que tener en cuenta que quien va a hacer un proyecto de desarrollo, a escribir un proyecto de desarrollo, también tendrá que encontrar una convocatoria que sea centrada en el tema específico y que también sea centrada en el grupo objetivo específico. Hay diferentes tipologías de aporte y financiación. Hay financiaciones que pueden otorgar hasta el 100% de los gastos, otras que otorgan el 80%, por ejemplo, de los gastos y el otro 20% tiene que ser entregado por las instituciones que se ocupan de esto, muchas veces de manera de trabajo voluntario. Y hay otros que pueden ser, por ejemplo, préstamos. Hay también convocatorias que van a ser dirigidas a individuos o, mucho más probablemente, a instituciones o grupos de instituciones. En este caso los llamamos consorcios. Una cosa muy importante que tener en cuenta es el plazo de entrega y los términos. Hay siempre que tener en cuenta que se necesita tiempo para escribir una convocatoria, un proyecto, y es mejor estar listos para esto, porque si el tiempo es muy poco, es difícil escribir un buen proyecto. Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que considerar las condiciones de elegibilidad en una convocatoria. O sea, hay primero que controlar el plazo de solicitud, mejor estar informados para la entrega, hay que tener también que tener en consideración el hecho de que no todos pueden acceder a esta financiación. Muchas veces son financiaciones dirigidas a entidades específicas, por ejemplo, a entidades que soportan los derechos humanos o entidades que soportan el crecimiento sostenible, por ejemplo, de las actividades, o puede ser también directas a universidades o otras tipologías. Pues hay que tener también en cuenta
que no todos pueden acceder a esta tipología de convocatoria. Si el plazo de entrega es demasiado apretado, es mejor no gastar tiempo, porque la necesidad es escribir un buen proyecto para que sea aprobado, no intentar escribir un proyecto. Hay también que tener bien en la cabeza cuál es el enfoque de la convocatoria, el objetivo general y el objetivo específico. Entonces, cuando se va a escribir esta convocatoria, o si ya se tiene idea del proyecto que se quiere desarrollar, hay que tener en cuenta que este objetivo tiene que ser el mismo de la convocatoria. Hay también que controlar todos los documentos necesarios para la entrega. Hay muchos documentos administrativos y la primera cosa es darse cuenta si se pueden rellenar y tener esos documentos para la entrega. Si no fuera eso, es mejor dejar el proyecto. También una actividad necesaria es que si la convocatoria necesita que sea presentada por un consorcio, una de las primeras etapas es contactar todos los aliados y los socios de manera rápida, porque el proyecto se escribe todos juntos. Una vez que se ha dado una primera evaluación de la convocatoria y uno se da cuenta que sí se puede presentar porque el objetivo es asequible, la población objeto de la convocatoria es la misma de la que se ocupa el grupo que soporta la comunidad, entonces podemos evaluar de manera más específica toda la convocatoria. Pues hay que estudiar bien los objetivos específicos y las actividades soportadas, porque no todas las actividades a veces son soportadas. En ese sentido, actividad soportada significa que esas actividades pueden ser soportadas de manera económica por el proyecto, o sea, pueden ser financiadas. Hay también que estudiar las características del presupuesto, porque hay gastos elegibles y gastos no elegibles. Entonces, hay que tener en cuenta si se pueden comprar, por ejemplo, esas maquinarias que se necesitan. Hay que ver si se pueden, por ejemplo, reestructurar, si es el caso, las casas o las infraestructuras que se necesitan reestructurar, porque, por ejemplo, si la convocatoria no prevé esas tipologías de gastos, entonces puede ser necesario encontrar otra convocatoria o modelar de otra manera el proyecto. Hay también que descargar todos los formatos que se necesita rellenar y controlar bien todo lo que se necesita poner en esos formatos. Hay que leer bien todo el manual de la convocatoria porque en ese manual siempre se dice cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas que los evaluadores quieren que sean enfrentados. Entonces hay que escribir bien y de manera contundente, simple y que sea bien entendida por los evaluadores todas las cosas que el manual requiere. Hay que controlar también si los organismos que publicaron esta convocatoria hicieron conferencias o si hay conferencias programadas para la explicación de esa convocatoria. Esas conferencias son siempre muy importantes porque normalmente hay los funcionarios de estas convocatorias que explican todo lo que ellos quieren ver en las propuestas. Y muchas veces hay cosas que no están escritas en los manuales y hay cosas que ellos dicen solo a vos. Entonces es mejor entender todo y participar en esas conferencias para estar más competitivos a la vez que se presenta esta convocatoria. Luego, otra cosa importante es leer bien las preguntas frecuentes, que casi siempre son publicadas en estos programas.
Como ejemplo, se pueden ver las convocatorias, por ejemplo, de Europide, de APC Colombia, donde hay el link en ese módulo. Entonces, ¿qué es un proyecto de desarrollo comunitario? El objetivo de un proyecto, primero de todo, es ganar la convocatoria. Es mejor no comenzar un proyecto para intentarlo, no, se necesita estar siempre competitivos y no gastar tiempo si uno se da cuenta que es muy difícil ganar ese proyecto. ¿Por qué? Porque escribir un buen proyecto toma mucho tiempo. Tiempo que se puede utilizar para otras cosas. Entonces, es mejor escribir una convocatoria cuando un grupo de instituciones o la institución piensa ser competitiva para ganarlo. El objetivo es convencer, demostrar a los evaluadores que es el proyecto enfrenta de manera contundente el problema que se propone solucionar. Que los actores del proyecto, o sea, ustedes, son muy competentes, conocen bien el problema y tratan en ese asunto hace mucho tiempo. Pues hay que escribir también, por ejemplo, todas las veces que se enfrentaron esos problemas y cómo se solucionaron. La comunidad también tiene que estar favorable a la intervención. Hay que demostrar que hubieron muchos encuentros con esas comunidades y que la comunidad fue involucrada del comienzo, y también que los recursos que se requieren son bien invertidos. Eso es fundamental para convencer los evaluadores que los resultados merecen la inversión. Entonces, normalmente en los módulos que hay que rellenar hay diferentes secciones. Muchas veces se comienza describiendo el contexto nacional, regional y local del problema. Entonces se describe el problema, sobre todo dando cuenta de las afectaciones para las comunidades y también apoyándonos a los análisis del problema. El análisis del problema va a analizar las causas y la fuente de todos los problemas que están relacionados, de manera que el evaluador se va a dar cuenta que tenemos bien identificado de dónde llega el problema y también cómo solucionarlo. Esto es muy importante porque tenemos que describir la solución de ese problema que sea una solución que va a tener en cuenta todas las causas. Entonces tenemos que enfrentar todas las causas de los problemas y proponer una solución. Es también importante tener en cuenta que tendremos que describir cuáles son las competencias necesarias para todas las actividades. Y tenemos que describir el hecho de que las instituciones que participan en el proyecto tienen todas esas competencias necesarias. Luego hay una sección que enfrenta todas las actividades que se necesitan desarrollar, entonces hay que describirlas muy bien y también hay que describir todos los recursos que se necesitan para desarrollar esas actividades. Entonces, ¿qué es un equipo de planificación? Podemos decir que hay dos equipos diferentes. El primero, el equipo de planificación, a quien es destinado este módulo, el equipo que se ocupa de soportar en el campo las comunidades, que va a animar esas comunidades para que solucionen esos problemas, va a apoyarlos dándoles ideas, también soportándoles con sabiduría técnica. Entonces, ese equipo se ocupa de definir la idea del proyecto junto a las comunidades, porque es muy importante el hecho de que la comunidad misma participe a la definición de las soluciones, a la definición de los problemas, y que ellos mismos luego vayan a apropiarse de la idea del proyecto. Junto a ellos también se tienen que definir los recursos necesarios para
solucionar el problema para todas las actividades, etc. Y también ellos mismos nos ayudarán a otorgar las informaciones acerca del territorio, de las comunidades, para que el proyecto también incluya datos puntuales acerca del territorio y de la comunidad. Luego, el equipo de escritura del proyecto es un equipo más técnico. Muchas veces son equipos que llegan de las universidades o de instituciones más técnicas que soportan el equipo de planificación para escribir de manera puntual el proyecto. Eso es muy importante porque muchas veces esos equipos tienen la experiencia para escribir mejor y de manera contundente un proyecto y que vaya a enfrentar todas las cosas que los que van a evaluar el proyecto quieren ver, quieren leer en un proyecto. Ellos también van a ocuparse del control y de los procedimientos administrativos necesarios, van a ver también que la idea del proyecto y lo que está escrito sea coherente con la convocatoria, que todas las acciones que el proyecto quiere desarrollar sea previsto dentro de la convocatoria. Entonces, el equipo de planificación es fundamental para otorgar informaciones acerca del contexto. Estas informaciones, como dije anteriormente, son informaciones que tienen que proceder de las comunidades mismas o también muchas veces de estudios específicos que fueron hechos anteriormente acerca del territorio y de estas comunidades. Es importante que los evaluadores entiendan que el equipo que va luego a desarrollar ese proyecto tiene un muy buen conocimiento del territorio y de las comunidades. Entonces hay que describir cuántas personas, por ejemplo, habitan en el territorio, tanto en el casco urbano cuanto en lo rural, cómo se distribuyen los factores sociales, laborales, de edad, por ejemplo, qué porcentaje de desplazados hay en esas comunidades, cuánto el porcentaje de trabajadores informales, cuánto el porcentaje de trabajadores de campo, cuántos trabajan en servicios, cuántos son los jóvenes, etc. Y también hay que dar cuenta de, por ejemplo, de las infraestructuras básicas, redes viales, conectividad, salud, educación, etc. Y también describir cuáles son los problemas sociales que hay en esas comunidades, por ejemplo, la violencia, la exclusión social, el derecho a la educación, etc. Hay que describir luego de manera muy puntual el problema. Para describir el problema es necesario también dar datos. Esto es importante para que los evaluadores se den cuenta que nosotros conocemos muy bien el fenómeno que vamos a enfrentar. Entonces, ¿cuántas personas son afectadas por ese problema? ¿Cuántas en el casco urbano? ¿Cuánto en el rural? ¿Y cuáles son los estratos sociales más afectados? Las mujeres, los jóvenes, ¿cuáles son las implicaciones sociales, laborales de este problema? Hay también que proporcionar eventuales proyectos que ya se ocuparon de este programa, de este problema en el territorio, describir los éxitos y las causas del fracaso, para que los evaluadores entiendan que nosotros tenemos en la cabeza muy bien cuáles fueron los problemas pasados y queremos también solucionarlos. Nosotros conocemos las actividades anteriores y estamos al tanto a no cometer los mismos errores. Para describir ese problema es muy importante hacer el análisis del problema. Entonces, ¿cuáles son las causas de ese problema? Tenemos que describir el fenómeno, describiendo todas las causas y esos problemas, ¿qué otros problemas conllevan? Entonces, habrá un problema principal que queremos solucionar, pero ese problema principal es causado muchas veces por otros problemas. Entonces puede ser útil facilitar un esquema representado por el árbol de problemas. Para
tener más conciencia de qué es el árbol de problemas y en general todo el proceso de escritura del proyecto, yo voy a aconsejar leer y estudiar bien el manual ciclo de gestión del proyecto de EuroPaid, y hay el enlace en este módulo. Entonces, habrá que describir la solución propuesta. Entonces, para describir la solución propuesta es necesario seguir la descripción del problema. Siguiendo el árbol de problemas, vamos a enfrentar todas las causas del problema. Entonces, nuestra solución va a enfrentar todas las causas que van a generar ese problema y vamos a encontrar soluciones para cada causa. Entonces, vamos a describir la situación de antes y después de la solución del problema. Entonces vamos a describir cómo era antes, cuáles eran las afectaciones y cómo va a mejorar la sociedad y la comunidad gracias a la solución de este problema. Vamos a describir cómo la solución de este problema puede facilitar la solución a otros problemas. Y luego vamos a cuantificar los insumos necesarios y los aportes proporcionados por la comunidad. ¿Cómo se desarrolla la idea del proyecto? Entonces, como dije, comenzamos con el análisis de los problemas. ¿Cuál es el problema contundente, el problema principal? Entonces, ¿es un problema que se puede resolver por parte de la comunidad junto a los aliados? ¿Es un problema tan grande que solo el Estado puede resolver? ¿Cuánto es el presupuesto que se necesita? ¿Es un presupuesto que está previsto en la convocatoria o es más grande? Si es un presupuesto más grande, a lo mejor tenemos que encontrar otra convocatoria, si no, los evaluadores se dan cuenta que esa convocatoria o esos recursos no van a ser bastante para solucionar ese problema. Además, tenemos las competencias necesarias en los equipos que tenemos. Podemos de toda manera buscar las competencias que faltan. Muchas veces se pueden subcontratar esas competencias, si no se pueden encontrar por medio de aliados. Entonces, es siempre importante apoyarse y confrontar con expertos de esos temas. Esos expertos, nosotros los llamamos aliados muchas veces, y son muchas veces o instituciones socias, gente que trabaja en instituciones socias, o instituciones que nos van a apoyar de toda manera a este proyecto porque están interesados en solucionar esos problemas. Una cosa muy importante es, a la vez que se va a escribir el proyecto, es importante enfocarse en el tema de la convocatoria. Como dije anteriormente, las convocatorias suelen enfrentar temas específicos. Entonces, hay que describir cómo se enfrenta directamente ese problema y dejar todos los otros problemas de lado por primera vez. Entonces, hay que describir todas las actividades que son relacionadas a ese problema y dejar otras actividades que no sean relacionadas a eso. También hay que tener en cuenta que muchas veces esas convocatorias, esos módulos, tienen un número de palabras máximo. Entonces, hay que utilizar todas esas palabras para describir y describir bien cómo se enfrentan esos problemas. Entonces, hay que definir supremamente bien el grupo objetivo. La acción tiene que enfocarse en la solución del problema para ese grupo específico. Y por eso hay necesidad de otorgar datos y describir bien los problemas que enfrentan esos grupos objetivos. Y hay que definir bien los beneficiarios indirectos. ¿Quién son? Son todas esas comunidades y personas que, aunque no sean directamente soportadas por ese proyecto, pero pueden beneficiar de manera indirecta por los resultados de estas acciones. En general, las sociedades normalmente benefician de las mejoras,
pero hay también que describir de qué manera pueden beneficiar de ese proyecto. Hay también que cuantificar el impacto. Entonces, ¿cuál es el resultado que se quiere conseguir? Tenemos que describirlo muy bien. Tenemos que describir cuántos beneficiarios directos mejorarán su condición, cuántos beneficiarios indirectos van a mejorar su condición, en ese sentido, en el medio plazo. Y también cuáles otros problemas podrán reducirse gracias al impacto del proyecto. Tendremos que describir todas esas secciones. ¿Cómo podemos comenzar entonces a describir esas actividades, a comenzar a ocuparnos de ese proyecto? La primera fase es describir la idea. Entonces, antes que salga la convocatoria, hay que preparar un borrador sintético acerca de la idea del proyecto, en el cual vamos a definir la solución que consideremos implementar para solucionar esos problemas. Ahí tenemos que cuantificar esos beneficiarios indirectos, tenemos que hipotizar el presupuesto necesarios y también tendremos que definir las instituciones que formarán el consorcio en el sentido de cuáles son las competencias que necesitamos para solucionar ese problema. Eso es muy importante porque ese borrador lo vamos a compartir junto a esas mismas instituciones que queremos involucrar en ese proyecto. Entonces vamos a discutir ese borrador con los aliados para mejorarlo y estar listos una vez que salga la convocatoria perfecta para nosotros. Muy importante, pues, son las relaciones con los aliados. Necesitamos encontrar un equipo técnico que sea capaz para soportar, escribir la idea y que nos ayude en todas las actividades que queremos desarrollar en el territorio. Esos mismos equipos técnicos van a ayudarnos también en la búsqueda de las financiaciones correctas, de las convocatorias correctas. Muchas veces hay equipos que ya saben cuáles son las convocatorias que van a ser publicadas. Entonces es importante llegar listos a estas fechas para escribir bien el proyecto y poder presentar un proyecto que sea competitivo. Entonces es también necesario encontrar equipos que tengan experiencias con la escritura del proyecto para que puedan escribir de manera específica nuestras ideas, que lo puedan escribir de una manera que ellos saben que sean favorables para los evaluadores. Hay también que tener en cuenta que para gestionar un proyecto se necesita por lo menos una institución que tenga una capacidad administrativa fuerte, porque también los evaluadores van a tener en cuenta que el dinero que va a ser invertido va a llegar a una institución específica. Y es muy bueno para ellos saber que esta institución específica al que van a transferir esas financiaciones tenga una capacidad administrativa importante para rellenar todos los formatos, para que puedan también describir cómo se están gastando el dinero, etc. Entonces es importante buscar las competencias que faltan en el consorcio y también encontrar las instituciones que tengan experiencia previa con el programa, con el problema que se enfrenta. Entonces también hay que mantener un diálogo constante entre todo este consorcio, entre todos estos aliados. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos que estas actividades, estos módulos, les vaya a ayudar en emprender las primeras actividades para escribir un proyecto de desarrollo comunitario.